hay una relación muy hermosa entre la oración y el estudio bíblico. Y eso es importantísimo, siempre mantener esa actitud, mantener esa forma de actuar en cuanto a nuestra relación con Dios. Es bueno estudiar la palabra de Dios, es bueno reunirnos, hacer el esfuerzo, como en esta noche usted ha hecho el esfuerzo, por supuesto que yo también, gloria al Señor, pero ese esfuerzo eh, debe traer bendiciones a nuestras vidas. Y yo creo, y redunda en esto, eh, a esa coherencia que hay entre la oración y el estudio bíblico. Están íntimamente comprometidos, están íntimamente enlazados, tanto la oración como el estudio bíblico. De nada serviría, jóvenes, estudiar la Biblia sin dar ese tiempo de oración, sin tener ese tiempo de intimidad con Dios, como también de nada serviría a orar y orar sin estudiar la palabra de Dios. Ambas van de la mano y ambas lo que van a producir en nosotros es una santificación constante, una purificación constante y que nuestra relación con Dios pues vaya en aumento y nuestra vida espiritual obviamente va a seguir pues creciendo a través del tiempo y seremos más espirituales cada vez. Bueno, estoy de verdad muy contento de poder proseguir con el estudio, con el desarrollo de estos temas respecto a los nombres de Dios. Eh, y bueno, le doy gracias a Dios por que usted está aquí en esta reunión virtual. Gloria al Señor a estas horas de la noche. Eh, pero son estas horas de la noche, creo yo, bueno, en mi experiencia, en mi rutina, son estas horas las que yo tengo más sosiego, tengo más tranquilidad, ¿no? Se ha acabado el trajín diario, ya a esta hora, en mi caso, mi familia está descansando. En este momento no están descansando, no están en casa, están en la vigilia unida en la iglesia central. Por esta vez yo me he ausentado de esa vigilia para poder estar con ustedes en esta otra vigilia. Gloria al Señor. Pero en este momento suele mis familias descansar y son estos momentos, este tiempo hasta las 3, a veces hasta las 4. Ayer estuve hasta las 5 de la mañana estudiando, leyendo, este, eh, profundizando en la palabra de Dios y para mí, en mi experiencia, son momentos muy, muy tremendos de encuentro con Dios, de una apertura en cuanto a la palabra de Dios y es una bonita experiencia. Yo le recomiendo, ¿no? Estas horas para poder tener intimidad con Dios y intimidad también con su palabra, ¿no? Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a proseguir. Esta sería la primera lección. Gloria al Señor. Este, y vamos a iniciar viendo el nombre que tiene mayor relevancia en la palabra de Dios. Y no sé si usted se fija, este nombre no se puede pronunciar, no se puede leer, se puede deletrear, pero no se puede leer. Entonces, un factor importante en el desarrollo de estos temas es que vamos a comenzar a conocer más a Dios. Vamos a profundizar en la naturaleza de Dios. Y eso tiene que, jóvenes, esto debe suceder de esta manera. Eh, Esto debe impactar nuestras vidas, debe impactar nuestro corazón, debe impactar nuestra mente, debe impactar nuestra relación con Dios. Por lo general, los creyentes suelen formar conceptos acerca de Dios, ¿no? Formar conceptos acerca de quién es Dios, acerca de sus cualidades, sus capacidades, de su poder, acerca de quién es Él, gloria al Señor. Y puede ser que nos encontremos con conceptos que no sean necesariamente bíblicos.
conceptos que, o posturas, o nuestra postura frente a Dios no sea realmente la correcta. Por ejemplo, nosotros creemos en la soberanía de Dios, ¿no? Pero cuando interiorizamos su soberanía, cuando llegamos a entender la envergadura de su soberanía, vamos a llegar a entender que estoy en las manos de Dios y que cualquier circunstancia, sea física, sea espiritual, está en las manos de Dios. Eso quiere decir que yo puedo vivir confiado en Dios, puedo vivir eh, eh, en un descanso constante en Dios, puedo vivir dependiendo de Dios y entendiendo que a mí nada me va a suceder, gloria al Señor, que o de lo cual Dios no tenga conocimiento o de lo cual Dios no tenga el control. Entonces, cuando entendemos la soberanía, entonces debe cambiar nuestra percepción de Dios, debe cambiar nuestra confianza en Dios, nuestra fe debe acrecentarse, debe fortalecerse. Y si quizás algunos de los que estamos aquí estamos pasando por un momento de dificultad, por un momento de tribulación, por una prueba, dicho sea de paso, las pruebas son buenas, debemos tener un buen concepto de las pruebas, no un mal concepto de las pruebas, pero fuera de ello, sin importar qué tan complejo pueda ser aquel problema, aquella circunstancia, aquella necesidad, cuando vamos conociendo a Dios, debe cambiar también nuestro concepto de Él y nuestra relación con Él. Entonces, este es un buen ejemplo para iniciar, porque lo que yo deseo, no solamente para usted, sino también para mí, es que el desarrollo de estos temas impacte mi relación con Dios. Cambien, si es que fuera el caso, tengamos conceptos que no sean bíblicos, conceptos que no son los correctos. Entonces, yo deseo que usted esté muy atento a lo que vamos a ver hoy, porque ese es el objetivo. El objetivo es que seamos impactados por el conocimiento de Dios, seamos impactados por quién es el Dios en quien creemos realmente, quién es Él realmente. Y quizás usted vaya a encontrar alguna incoherencia, quizás, no lo sé, en cuanto a lo que usted ha aprendido o lo que usted ha forjado en su concepto con respecto a Dios, a lo que realmente es, a lo que realmente es Dios. Entonces, hoy vamos a iniciar viendo el nombre principal de Dios, el nombre por el cual se dio a conocer en, en una historia que nosotros conocemos muy bien. Así que ya oramos, ya ustedes ya oraron, ya presentaron este tiempo. Desde este momento yo dependo absolutamente de Dios y deseo que el Espíritu Santo pues nos edifique, seamos receptores de la bendición de Dios, que Dios limpie nuestro corazón, nuestra mente, que con un corazón rendido a su palabra, que con un corazón dispuesto a someternos a su palabra, con un corazón rendido a Él, podamos nosotros desarrollar este hermoso tema. Así que vamos a iniciar viendo la introducción. Es inevitable nosotros no tener que introducirnos en un término que quizás para nosotros o para la gran mayoría no sea habitual. Entonces vamos a iniciar viendo el tetragrama o el tetragramaton. ¿Qué cosa es esto? Vamos a ver, y tiene relación con el nombre impronunciable de Dios, que es el nombre que nosotros vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy. Ok, entonces, cada nombre, jóvenes, cada nombre por el cual Dios se ha hecho conocer o se hace conocer,
cada nombre nos va a revelar algo de Dios, nos va a revelar algo con respecto a su naturaleza. Yo deseo que a partir de hoy usted comience a analizar y a pensar en base a este nombre que es impronunciable, gloria al Señor, en su original griego, en su original hebreo, es impronunciable. Hay muchas teorías de cómo se puede pronunciar, hay muchas teorías de cuál sería el sonido fonético del tetragrama, pero fuera de ello, le repito, cada nombre que nosotros vamos a desarrollar va a revelar a Dios. El deseo de Dios, jóvenes, a partir de la rebelión del ser humano, es decir, a partir del pecado de Adán y Eva, ha sido revelarse al ser humano, por obvias razones. El ser humano por sí mismo no puede conocer a Dios. Y eso lo vamos a entender nosotros desde el inicio de la creación. No sé si esto lo he desarrollado la vez anterior que nos reunimos en la introducción, pero en todo caso es un buen momento para, si no lo mencioné, conocerlo, y si lo mencioné, pues, refrescar un poquito la memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo es la naturaleza del hombre actualmente? Es la misma naturaleza caída después de haber pecado Adán y Eva. Antes de pecar, antes de desobedecer a Dios, la relación de las primeras criaturas con su creador era de dependencia total. Nosotros vamos a ver que de por medio había amor hacia Dios, había obediencia hacia Dios y, le repito, había dependencia hacia Dios. Dios le decía al hombre lo que tenía que hacer y el hombre, pues, estaba dispuesto o se disponía a hacer la voluntad de Dios. No sé si es posible a los hermanos que están allí controlando que no me lleguen las notificaciones de admitir, porque cada vez que llegan, algo pasa en la pantalla y la configuración que tengo se deshace, ¿no? Entonces tengo que estar haciendo ciertos ejercicios y deseo que nada interrumpa la enseñanza. Si es que puede hacerse, amén, ¿no? Entonces, les decía que hay una diferencia muy grande, ¿no? En la actitud y en la mente de aquellas primeras criaturas. En la relación, les decía, la relación con su creador era de total dependencia. Dios les decía lo que tenían que hacer y ellos lo hacían tal cual. No había ninguna raíz de rebeldía o de desobediencia. No, ellos acataban sí o sí lo que decía su creador. Obviamente es como la relación que hay entre los hijos y los padres, ¿no? El buen hijo va a hacer caso y va a poner oído a las demandas del padre. Si el papá le dice, hijo, haz esto o haz aquello, el hijo que no es rebelde, el hijo que no es desobediente, va a hacer lo que el padre le dice y lo va a hacer por amor. Entonces nosotros bueno, en mi caso, cuando yo he estado con mis padres en la adolescencia, hasta ciertos años en mi juventud, cuando ellos me decían algo, yo sentía un gran amor por ellos y la gran mayoría de veces, pues yo hacía lo que ellos decían, ¿no? ¿Qué me motivaba a hacerlo? El amor que yo sentía hacia ellos, lo que ellos representaban para mí, mis padres, ¿no? Entonces hay un vínculo especial entre los padres y los hijos y los padres. Ese mismo vínculo había en el huerto del Edén en cuanto a la relación de las criaturas con su creador. Y vamos a verlo. En un momento, Dios ve que el hombre no puede estar solo y dice y toma una decisión: voy a hacerle ayuda idónea, y le hizo su ayuda idónea y se la presentó. En ningún momento Adán surgió de su mente
o surgió de su corazón ideas contrarias a lo que estaba viendo. Lo recibió, lo aceptó. Algunos dicen, y yo también he llegado a pensar que ha sido el único caso de amor a primera vista, ¿no? Entonces, Adán vio a Eva, se enamoró de ella en el momento, en el acto, la vio tan hermosa, la vio tan perfecta, gloria al Señor, que la aceptó y fue muy romántico. Él dijo, he ahí, carne de mi carne y huesos de mis huesos, ella será llamada varona porque del varón fue tomado. Son palabras muy románticas, en un sentido poético, gloria al Señor, pero eso nos retrata cuál era la posición de las criaturas frente a su creador y cómo era la forma de pensar, cuál era cómo experimentaban ellos emocionalmente su relación con Dios. Mas cuando pecaron, se ve al instante la gran diferencia. Ellos tomaron dos decisiones y comenzaron a tomar decisiones por sí mismos. Y en eso radica el pecado. El pecado del ser humano radica en tomar decisiones por sí mismos sin tomar en cuenta a Dios. Antes de eso, eso nunca se vio. Nunca se vio cuando Dios le dice a Adán, Adán, pon nombre a los animales. Adán, en su mente no surgieron pensamientos opuestos, en su corazón no se sintió fastidiado. No, 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 no. Él fue y lo hizo. Entonces, mas ahora, después de haber pecado, algo cambió en ellos, algo cambió en su mente. Y entonces dieron dieron a conocer de que obviamente algo cambió en la mente de aquellas primeras criaturas. Y lo vamos a ver nosotros. Ellos tomaron decisiones, comenzaron a tomar decisiones por sí mismos. Eso nunca se vio antes, porque había una dependencia total entre ellos y su creador. Ahora ya no, algo pasó, algo surgió. Y cuando vamos a la historia bíblica, vamos a leer que sus ojos fueron abiertos. Desde ese momento ellos adquirieron capacidades, ellos adquirieron conocimiento, porque el árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Comenzaron ellos a evaluar por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Antes de eso, antes de pecar, ellos vivían con una pureza en la mente, una pureza en el corazón. No es que ellos no pensaban por sí mismos, no es que Dios no les había dado la facultad de razonar, no, ellos razonaban, pero su relación y su corazón y la mente era diferente. Mas ahora comenzaron a tomar decisiones por sí mismos. Las primeras dos decisiones que tomaron, no tomaron en cuenta en ningún momento a Dios. En ningún momento. Lo correcto, y seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo, lo correcto hubiera sido que ellos, al escuchar la voz de Dios, hubieran corrido hacia Él, ¿no? En dependencia. Si es que nada hubiera pasado en su mente, si nada hubiera pasado en la naturaleza humana, en cuanto a la percepción de lo que ellos estaban viendo, estaban experimentando, si no hubiera pasado nada, ellos hubieran corrido hacia Dios, como un hijo corre a su padre, ¿no? Cuando un hijo que es obediente por lo regular y desobedece en algo y entiende que desobedeció y que merece el castigo y que ha entristecido el corazón de los padres, el buen hijo lo que va a hacer es correr hacia el padre o hacia la madre. Primero arrepentirse, a pedir perdón, papá, perdóname, ¿no? Pero eso no pasó con Adán y Eva. Obviamente, por obvias razones, algo ocurrió en la mente de ellos. Entonces, cuando dice lo primero que pasó es que vieron que estaban desnudos. ¿Acaso ellos no sabían que estaban desnudos antes? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero el cambio ocurrió en su mente, ocurrió en su raciocinio, en sus capacidades de razonamiento. Entonces ellos se vieron desnudos y entonces juzgaron ellos si era bueno o era malo. Obviamente,
aquello no era algo malo delante de Dios, porque ellos estaban desnudos siempre delante de Dios y Dios no tiene ningún problema con la desnudez humana. No había ningún problema. Por eso es que Dios cuando los busca y los ve y ven que ellos se habían hecho taparrabos, se habían tapado sus partes íntimas, Él les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Porque no fue Dios en ningún momento. Ellos comenzaron a tomar sus propias decisiones y obviamente esas dos primeras decisiones fueron incorrectas. Fueron, no tomaron las mejores decisiones, porque entonces estaban dando a conocer su imperfección y las limitaciones propias del ser humano. Entonces, esas dos decisiones nos van a dar a conocer que a partir de ese momento el ser humano no va a buscar a Dios. El ser humano por sí solo lo que va a hacer es caminar, actuar y vivir conforme a sus propios deseos y a su propia mente. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice Romanos, ¿no? Cuando habla acerca del pecado, acerca de la caída del hombre, cuando dice que Cristo se entregó a una cruz cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando andábamos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra mente. Entonces, en ese momento, la postura del ser humano hacia Dios va a ser contraria. Por eso es que Dios crea un plan, el plan de salvación, ¿no? Para salvar al ser humano, para rescatar al ser humano, pero siempre a partir de ese momento Dios buscó relacionarse con el ser humano. Dios buscó tener acercamiento, acercarse, porque desde ese momento el ser humano no buscaría a Dios, buscaría hacer su propia voluntad, buscaría vivir a expensas de la voluntad de Dios. Entonces Dios toma una decisión: acercarse él al ser humano, revelarse al ser humano. Entonces, aquí es donde entra la importancia de estudiar los nombres de Dios, porque a través de cada nombre nosotros vamos a entender algo de la naturaleza de Dios. Dios nos va a revelar algo acerca de él. Entonces, si usted ha puesto atención a esto, yo voy a retroceder la diapositiva y yo quiero que usted se concentre en el tetragrama, en estas letras, que es el nombre que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y si cada nombre, incluyendo revela algo acerca de Dios, ¿qué nos está revelando a primera vista acerca de Dios? Le doy un alcance. Este nombre es impronunciable. No lo puede pronunciar, no lo puede leer el ser humano. No es legible a simple vista. Entonces, tomando en cuenta ese concepto, ¿qué nos está revelando de Dios? Yo deseo que usted lo escriba en el chat. ¿Qué cree usted que nos está revelando desde ya este nombre acerca de la naturaleza de Dios? A ver, deseo ver sus participaciones. Como la vez anterior participaron. Por favor, deseo que ustedes también participen. ¿Ok? Entonces, este nombre es impronunciable. Este nombre es un nombre extraño. No es un nombre cualquiera, ¿no? Entonces, si alguno de nosotros conoce de deidades y conoce nombres de deidades, no hay nombre que se parezca a este. No existe ninguna deidad que tenga un nombre como este. Solamente Dios tiene este nombre tal cual. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted que pueda estar pasando? ¿Qué cree usted que Dios nos está revelando a través de este nombre? Si no lo sabe, al menos escriba. No lo sé, no llego a entender quizás, ¿no? Entonces, es importante que participen, porque yo deseo que usted interiorice lo que estamos aprendiendo. Es decir, que usted crea en esto,
que usted comience a conocer más a Dios. Y eso obviamente va a redundar en una mejor relación íntima con Él. ¿Okay? Porque eso es lo que nosotros deseamos en esta hora. A ver, Magna dice la plenitud de Dios y su infinita gloria. A mí me gustaría saber cómo Magna llega a ese conocimiento viendo solamente estas letras. O sea, yo, quizás alguno de ustedes esté buscando en internet. No lo haga, no lo haga. Concéntrese primero en las letras. Primero concéntrese en lo que le estoy pidiendo. Vea usted las letras, analice las letras. ¿Qué nos está Dios transmitiendo a través de este nombre? Le repito, a simple vista es un nombre que no se puede leer. A simple vista es un nombre extraño. No hay deidades que tengan este nombre, y las deidades que este mundo ha creado son nombres que son fáciles de entender, son fáciles de pronunciar. Este no es así. Además es un nombre único. Entonces yo le estoy dando algunas pistas para que usted, vaya entendiendo qué es lo que Dios está transmitiendo a través de este nombre, porque vamos a leer una hermosa historia que tiene que ver con Moisés, y una historia que todos conocemos, y déjeme decirle que Moisés sí entendía en ese momento. Y si Moisés entendía en ese momento, cuando él no conocía a este Dios que se le estaba revelando de una manera sobrenatural, nosotros que tenemos toda la escritura, que tenemos todas las profecías, que tenemos toda la revelación, debemos entenderlo mucho más que lo que entendió Moisés en ese momento. Su nombre es algo muy complejo, dice Josías, para comprenderlo de manera literal. Nos transmite un mensaje espiritual. Por supuesto que sí. Por lo que dice Josías, podemos entender de que este nombre nos está revelando que el Dios a quien se adjudica este nombre es un Dios complejo. No sé, ya creo que usted va entendiendo, ¿no? ¿A qué estoy apuntando? Este Dios es un Dios complejo. ¿Qué más? Vamos a ver. Y es un Dios que no se entiende de manera literal. A este Dios, para conocerlo, hay que profundizar, hay que escudriñar, ¿no? Hay que tener intimidad con Él para conocerlo. Muchos de los que están acá quizás me han visto en algún momento. Si han venido a la convención, me han visto aquí, pero usted no me conoce. Usted conoce algo de mí, pero usted no puede decir, yo conozco al hermano Luis Alba. No, usted no me conoce. Usted me va a conocer cuando camine conmigo, cuando converse conmigo, cuando tengamos una relación más cercana, ¿verdad? Yo estoy, creo, correcto, estoy en lo correcto en cuanto a eso, ¿no? Fanny dice, a mí me hace pensar en que Dios es tan infinito. Y como decía David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, este nombre está representando a Dios. Acuérdese, cada nombre nos va a revelar algo de la naturaleza de Dios. Entonces, la naturaleza de Dios es muy compleja. Dios mismo es muy maravilloso para entenderlo. Pero aún así, vamos a ver más adelante también que Dios, Él decidió revelarse al ser humano y revelarnos no todo de Él, porque hay mucho de Él que el hombre no puede entender, nosotros no podríamos entender con esta mente finita. Dios nos está revelando parte de su naturaleza, aquello que nosotros podemos entender con esta mente humana. Porque, a ver, cuando nosotros queremos entender algo, lo que lleguemos a entender es porque lo hemos podido relacionar con algo que hemos visto. No vamos a entender algo relacionándolo con algo que nunca hemos visto. Entonces, Dios se va a revelar a sí mismo al ser humano de la manera en que nosotros podemos entender y aquello que nosotros podemos entender. Acuérdense que Pablo en una de sus cartas dice que Dios habita en luz inaccesible. O sea, eso es maravilloso. Estamos hablando de un Dios maravilloso.
Magna dice, se podría inferir que desde la separación del ser humano con Dios se volvió incomprensible su gloria desde el entendimiento humano, solo con la revelación del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Si Dios no se revelara a sí mismo, el hombre no podría ya conocerle, no podría. El hombre tiene una naturaleza caída, una naturaleza naturalmente corrupta. El hombre peca por naturaleza, todos, todos pecan por naturaleza. Ya eso es un tema muy aparte, ¿no? Pero esa es la realidad humana hoy. José dice, cuando lleguemos al cielo, ¿podremos entender todos los misterios? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí dice la Biblia que vamos a entender cómo hemos sido conocidos. ¿Cómo así? Dios me trajo a la existencia. ¿Cómo así existí? ¿Cómo así la gracia de Dios me alcanzó? O sea, vamos a entender aquello que hoy quizás ni siquiera viene a nuestra mente. ¿Ok? Entonces estamos entendiendo, ¿verdad? Este nombre también nos revela que Dios es un ser extraño para el ser humano, que Dios es un Dios incomprensible para el ser humano. Eso quiere decir que si Dios no se revela, el hombre no pudiera entender a Dios, no pudiera conocer a Dios. Aunque Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante dice que Dios se hace visible a través de las cosas hechas, de modo, dice, su eterno poder y su deidad, de modo que el hombre no tiene excusa para decir, no puedo conocer a Dios. No, el hombre puede conocer a Dios de todas maneras. ¿Cómo así? Si nosotros vamos a estudiar las culturas, vamos a ver que todas las culturas, en toda la historia humana, todas tienen deidades. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es que por naturaleza, el ser humano es como aquel hijo que nació sin conocer a sus padres. ¿Y qué va a hacer ese hijo que nunca conoció a sus padres? ¿Qué va a hacer cuando tenga uso de razón? Lo obvio, ¿no? Buscar quién fue su papá y quién fue su mamá. Él sabe que tiene un padre, pero no los conoce. Entonces, el hombre por naturaleza entiende, sabe, como aquel hijo de esta metáfora, entiende que hay un Dios, que hay un ser, y va a estar en búsqueda de ese ser. Lamentablemente, por el pecado y la necedad del ser humano, no lo va a poder visualizar. Pero déjeme decirle que en todas las edades, Dios se ha revelado. Dios siempre se ha revelado al ser humano, siempre. De un modo u otro, Dios se ha revelado a sí mismo a través de las cosas creadas. Por eso que no hay ser humano en toda la historia humana que tenga que excusarse y decir, no, yo nunca pude conocer a Dios. No, sí pudiste conocer a Dios. Y de una forma muy básica, a través de su propia creación. Gloria al Señor. Muy bien, estamos avanzando. Vamos ahora sí. Vamos a leer una hermosa historia y es donde por primera vez, se da a conocer este nombre de Dios, que deletreándolo se leería de esta manera: Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei es la forma de deletrear el tetragrama, ¿no? Si usted no lo sabía, ahora lo sabe, esa es la manera. Ahora, por ahí hay algunas teorías, ¿no? Y una que fonéticamente leerlo como tal se asemeja a la respiración humana, ¿no? Algo así como, entonces probablemente es el sonido que emitían los primeros, aquella generación en el tiempo de Moisés que trataba de pronunciar el tetragrama. Entonces, algo que tenemos que conocer en esto es que en ese tiempo la lengua hebrea carecía de vocales, no usaba vocales, usaba solamente consonantes. Y en la pronunciación ya se ejercía cierta vocalización o usando no solamente la lengua o los labios, sino el aire que salía de los pulmones
de la persona que emitía un mensaje o que quería comunicar algo. Ahora ya no, pues no. Obviamente que los idiomas o las lenguas van evolucionando, otras van muriendo en el tiempo, como es el caso de este hebreo. El hebreo y el griego bíblico murieron, ¿no? Se sabe, se conoce de este hebreo, gloria al Señor, pero no se habla ese hebreo. El hebreo bíblico actualmente no se habla. Se puede aprender de una manera muy didáctica por los hallazgos arqueológicos, pero no se habla, no se ejerce como idioma, como lengua nativa. Entonces, en Éxodo, capítulo 3, versos 13 al 15, vamos nosotros a ver el momento en que Dios se revela a Moisés. Y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Entonces, aquí ya está hablando Dios con Moisés y Moisés le dice, está bien, voy a ir y le voy a decir lo que tú me estás diciendo. Porque Dios le dice previamente, diles que el Dios de vuestros padres te envía. Entonces Moisés le dice, está bien, voy a ir y les voy a decir, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero me van a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque todas las deidades tienen un nombre. Ninguna deidad se presenta de esta manera. Y no es conocida una deidad de esta manera. Entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre les voy a decir? ¿Cómo te van a identificar? ¿Qué les voy a responder? Entonces respondió Dios a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Entonces, en el original es el tetragrama. Ya cuando esto se traduce a través de los siglos, hasta llegar a tener, en nuestro caso, a la Reina Valera, es donde nosotros podemos leer yo soy el que soy. Pero en el original es el tetragrama. Entonces, Dios le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Esta es la primera vez en donde se pronuncia este nombre. Ahora, Jehová como tal no está en el original. Debemos entender que Jehová es la latinización del tetragrama. Para nosotros, ya esto llevado a la traducción, es donde se traduce como Jehová. Ahora, hay un proceso, obviamente, ¿no? De tetragrama, pasando a otro conjunto de letras para llegar a ser Jehová, lo que hoy conocemos, ¿no? Pero en el original es en este momento en que se da a conocer el tetragrama, como hoy lo conocemos como el nombre de Jehová. Si usted va al libro de Génesis, usted va a leer, y Jehová, Dios, creó los cielos y la tierra, no es que en ese momento se mencionó por primera vez, sino que es la traducción que nosotros tenemos hoy. Entonces, en el paso del tiempo, se asumió a Jehová como el nombre latino, como el nombre en nuestro idioma, con el cual podemos nosotros proclamar a Dios o llamar a Dios o pronunciar el nombre de Dios. Entonces, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, dice Jehová, le dice, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Gloria al Señor. Qué tremendo. Ahora vamos a escudriñar un poquito más. ¿Ok? Entonces, yo les decía, el tetragrama formado por estas 4 letras, gloria al Señor, se deletrea Yud, Yud, Ei, Vav, Ei. Esa es la forma de deletrear, no de leer, sino de deletrear el tetragrama. ¿Ok? Ahora, esta palabra tetragrama o tetragramatón no es una palabra que nosotros conozcamos, pero es una palabra que con la cual debe relacionarse porque habla del nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, el tetragrama es una palabra griega compuesta por tetra, 4, grama, letra. Es decir, 4 letras. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
en los tiempos del pueblo de Israel, llegó un momento en que ellos no pronunciaban este nombre. Ellos tomaron una actitud, y es que tomaron ese nombre como algo tan sagrado y por lo tanto no no se referían a Dios por el tetragrama, sino se referían a Dios a través de Adonai, que quiere decir Señor, o a través de Hashem, que quiere decir el nombre. Es decir, cuando se referían a Dios, decían el Señor, o el nombre, cuando se referían al nombre de Dios, ¿no? Entonces, ahora, en el tiempo ha ido evolucionando este nombre. En el original es el tetragrama, pero en la Edad Media, cuando se traduce del hebreo al griego, y es donde surge la llamada Septuaginta. No sé si usted ha oído de la Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento, lo que para el pueblo de Israel es el Tanaj. Entonces, el Tanaj estaba escrito en el libro, en idioma hebreo, se traduce al griego en la Septuaginta, y entonces ahí evoluciona el nombre y hacen una mezcla entre las letras de Adonai, las vocales de Adonai, y el tetragrama, surgiendo entonces este término que se lee como Yahvé, o otros lo leen como Yahweh. Entonces, si usted va a la Biblia católica, usted va a ver que no dice Jehová, dice Yahvé. Y no es que esté mal, está bien, está correcto. Cualquiera de esos es correcto. Hay algo que es propio de la naturaleza de nuestro Dios, y es que Dios entiende cualquier idioma. Así que cualquiera de estos términos nos podemos referir a Dios, y Dios va a entender que nos estamos refiriendo a Él. ¿Ok? Gloria al Señor. Ahora, esta frase que nosotros hemos leído en Éxodo capítulo 3, versos de 13 en adelante, en cuanto yo soy el que soy, esto se lee Eyeh, Asher, Eyeh, así se lee en el hebreo, gloria al Señor. Este nombre, que está íntimamente relacionado con el tetragrama, a nosotros nos va a revelar la naturaleza de Dios, o nos va a revelar ciertas características de la naturaleza de Dios. Podemos entender que a partir de esta frase, yo soy el que soy, pues Dios está hablando, o Dios está haciendo conocer al ser humano que Él es un Dios autoexistente. ¿Qué significa que Dios sea autoexistente? Quiere decir que a Dios nada lo produjo, nada lo creó, ni se creó a sí mismo, sino que Él existe por siempre. Él siempre ha existido. Y al ser autoexistente, eso quiere decir que Dios no depende de nada ni de nadie para ser lo que es, o para ser eterno, o para tener la naturaleza que tiene. No, gloria al Señor. Otra característica de la naturaleza de Dios, a partir de esta frase, es que Él es eterno. También que Él es inmutable. Entonces, estas tres características de la naturaleza de Dios, que Dios le está revelando a Moisés, estos tres van a ser transversales en toda la naturaleza de Dios. Es decir, si hablamos de la misericordia de Dios, y como Dios es eterno, su misericordia será eterna. Si hablamos de la paz de Dios, y como Él es eterno, su paz será eterna. Ahora, si Él es inmutable, quiere decir que su paz, su paciencia y su misericordia no cambia, se mantiene siempre. Al ser autoexistente, quiere decir que todo depende de Él.
Todo depende de Él, o todos dependemos de Él. La creación misma depende de Él, porque Él es autoexistente. Él no depende de nosotros. Dios no es Dios porque hay un grupo de seres humanos en el planeta Tierra que lo adora como Dios y lo ha identificado como Dios. No, Dios es Dios siempre. Amén. Gloria al Señor. Lo que usted ve en este momento, va a ser muy interesante para usted conocerlo, es el resumen cronológico de cómo se convierte el tetragramatón a lo que hoy conocemos como Jehová en nuestro idioma. Entonces pasó una serie de circunstancias que llevaron al tetragrama a convertirse en Yahvé o en Yahweh, y de allí pasar a ser lo que hoy conocemos en nuestro idioma como Jehová. Usted tiene allí, gloria al Señor, una pequeña reseña cronológica de cómo evolucionó. Ahora, esta evolución del nombre de Dios no cambia en nada la esencia del nombre, no cambia en nada el significado del nombre, no cambia en nada lo que Dios está revelando a través de este nombre, ¿ok? Vamos a ver ahora, jóvenes, el contexto histórico y literario de este nombre. Y esto tiene que ver con la revelación que Dios le da a Moisés en la zarza ardiente. Entonces, hay un contexto literario. ¿Sí? Nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta siempre que cada vez que nosotros deseamos entender alguna parte de la Biblia, tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico y literario de lo que estamos leyendo. De lo contrario, vamos a cometer errores terribles de interpretación, ¿no? Por ejemplo, algo que usted conoce. A veces se dice que, no sé si lo mencioné la vez anterior, pero se dice que aquello que el carcelero, cuando hubo un sismo, un terremoto, y se abrieron las puertas de la cárcel donde estaba Pedro y Juan, y al carcelero Pedro le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, piensan que es una promesa. No es una promesa. Si nosotros leemos el contexto, vamos a entender lo que está pasando. Así corto nomás para que usted entienda lo necesario que es, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, tener en cuenta el contexto. Es decir, yo tomo una cita bíblica, un texto bíblico, y no lo voy a usar de manera literal, no lo voy a usar según como en ese momento yo crea que lo que está diciendo, si es que no sé de antemano el contexto. Es decir, lo que se dice antes de ese versículo y lo que se dice después de ese versículo. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, no es una promesa. Lo que está pasando es lo siguiente. Si usted se acuerda bien la historia, cuando el carcelero ve que las puertas se abrieron, él en ese momento asumió que los presos habían huido, ¿no? A ver, ¿qué preso no huye si las puertas de la cárcel se abren? Cualquier preso, lo primero que haría es huir de ahí, porque cualquiera de ellos va a querer su libertad. Entonces, él, cuando vio las puertas abiertas, él asumió que los presos habían huido. Ahora, si retrocedemos un poco más, los romanos le habían advertido al carcelero que cuide muy bien a esos presos y que los ponga en el lugar más profundo, en el lugar más seguro, en el cual no puedan escapar, porque había una pena que pendía de la vida de ese hombre, de ese carcelero, si es que eso llegara a pasar. Por eso es que cuando el carcelero vio las puertas abiertas y asumió que se habían ido, él toma la espada y él quiere quitarse la vida. Porque lo que los romanos le iban a hacer a él y a su familia, él no quería experimentarlo. Era terrible lo que le pudiera ocurrir a él si es que eso finalmente hubiera sucedido. Pero en ese momento Pedro le dice, no lo hagas, le dice. Es decir, no te quites la vida. Todos estamos aquí.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Salvos de qué? Si Pedro no le había predicado al carcelero. ¿Salvo de qué? Salvo de lo que los romanos le podían hacer a él y a su familia si es que él seguía asumiendo que los presos habían huido. Eso es lo que le estaba diciendo. Cree en lo que te estoy diciéndoles. Cree en lo que te estoy diciendo. Y te vas a salvar tú y toda tu casa. Y eso es lo que pasó al fin de cuentas, ¿no? Pero no es una promesa. Son las palabras de Pedro en ese momento para que aquel hombre no se quite la vida y no piense que los presos habían huido y que los romanos algo le van a hacer a él y a su familia. Porque la pena, si eso hubiera ocurrido, es que tanto el preso, tanto el carcelero como su familia, pues corría en peligro su vida. Ahora, ¿qué pasa después? El carcelero se los lleva a su casa. Allí recién Pedro predica a la familia y termina él bautizándolos a todos. Pero antes no. Entonces, ¿por qué se toma esta frase como una promesa? Porque no se lee el contexto y no se entiende lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo para que usted, si no lo hace, si no lo ha hecho, tome responsabilidad en que cuando va a usar un texto bíblico, conozca el contexto histórico y el contexto literario. ¿Por qué? Porque el expositor o aquel que está leyendo la palabra de Dios y desea entender, lo que debe hallar es lo que el escritor quiere transmitir, el mensaje que quiere transmitir. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay circunstancias de por medio, situaciones de por medio que tenemos que tomar en cuenta para, obviamente, entender lo que está pasando, como el ejemplo que les acabo de dar. Ok. Entonces, gloria al Señor. Vamos a Éxodo capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 7 al verso 12. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores. Aquí quizás hay un problema, o no sé a ver si ustedes me dicen si es exactores o detractores. A ver si ustedes me confirman ello. ¿Ok? Pero le sigue diciendo, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra ancha y ajena. Gloria al Señor. Entonces, aquí Dios le está diciendo, está hablando con Moisés. Esto es antes de que él le diga su nombre. Le está diciendo las razones por las cuales Dios se ha acercado a Moisés. Y las razones eran por lo que estaba experimentando el pueblo hebreo en Egipto. Entonces dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel, gloria al Señor, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Entonces, fíjese en lo siguiente: Dios se revela a Moisés no en cualquier momento. Dios se revela a Moisés en un momento crucial en la vida de Moisés y en la vida de aquella generación, en la vida de aquel pueblo hebreo. Y eso nosotros vamos a verlo siempre. Si nosotros o nuestros padres, quien sea los que conocieron primero el evangelio en nuestra casa, en mi caso fueron mis padres, ¿en qué momento es en el cual Dios se revela al ser humano? ¿En qué momento es en el cual el evangelio llega al ser humano? ¿No es acaso en el momento más álgido? ¿No es acaso en el momento más difícil? No contamos todos en nuestro testimonio aquel momento difícil en el cual el evangelio llegó y creí, Dios hizo grandes cosas. ¿Acaso no es eso? Pues
exactamente pasó lo mismo en este momento. Entonces, Dios le está revelando a Moisés algo más acerca de Dios, acerca de él. Cuando Dios se le revela a Moisés y le dice aquello que hemos leído, le está dando a entender que Dios se está acercando al ser humano. Dios está obrando en misericordia. Eso quiere decir que Dios, a diferencia de los dioses que él conocía, porque Moisés conocía a los dioses paganos de Egipto, como el pueblo hebreo conocía a esos dioses paganos y creían en ellos, los adoraban, y eso lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando ellos llegan al monte Sinaí y ven que Moisés no tarda en llegar, pensaron que había muerto, entonces ellos se hacen para sí un ídolo. Es porque ellos eran idólatras en Egipto. Entonces Moisés también de la misma manera. Gloria al Señor. Una gran cantidad de aquel pueblo no conocía a ese Dios. Habían asumido las deidades del pueblo egipcio. Entonces, Dios le está revelando a Moisés que él puede intervenir en la historia humana. Él puede intervenir, él tiene el poder de intervenir y de hacer aquello que ninguno de los dioses puede hacer. Porque si nosotros tomamos en cuenta las deidades de este mundo, esas deidades lo que hacen es recibir honor, recibir sacrificios, pero no son dioses que hablan, no se comunican con aquellos que los veneran. No se comunican. Por eso dice en el libro de Salmos acerca de esos dioses: tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tienen orejas y no oyen, ¿no? Tienen pies y no pueden caminar, porque son dioses mudos, son dioses falsos. Pero este Dios que se está revelando a Moisés puede intervenir en la historia humana, puede intervenir en la acción humana, en el actuar humano, tiene el poder de poder intervenir, gloria al Señor, en la historia de la civilización humana. Por otro lado, a través de esta conversación, Moisés está comenzando a conocer a un Dios que trasciende los límites que el hombre conoce, ¿ok? Es decir, las limitaciones propias del ser humano. Y que este Dios que es autoexistente no depende de nada ni de nadie. Eso está hablando de un ser trascendental, un ser que trasciende las épocas, las edades, los años, y se mantiene siempre el mismo. Moisés estaba entendiendo, estaba comenzando a conocer a ese Dios, gloria al Señor, que se le estaba revelando en ese momento a través de una conversación. Yo les expliqué, me parece, la vez anterior, en la introducción, de que Dios no necesita decirle al ser humano: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. No, en la relación que Dios tiene con el ser humano, Dios está revelando al ser humano y el ser humano está comenzando a entender quién es ese Dios. Es decir, eso quiere decir que si nosotros deseamos seguir conociendo a Dios, tenemos que relacionarnos con Él. A lo lejos, de lejitos, no vamos a poder conocer a Dios. Es más, no podemos decir en este momento que conocemos totalmente a Dios, que conocemos la naturaleza total de Dios, o aquello que Dios nos ha revelado, si no leemos la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ver ahora el análisis lingüístico de este nombre. Este nombre proviene de la raíz hebrea hayá, que tiene relación con el ser o el existir. Esto habla o está relacionado con la existencia absoluta de Dios. La existencia de Dios no es relativa, sino absoluta. ¿Cuál es la diferencia? Que si fuera relativa, fuera cambiante, dependería de algo, cuando es subjetiva. Cuando es subjetivo y no es absoluto, es que es algo que tiende a cambiar y a evolucionar en el tiempo. Dios sigue siendo el mismo.
El conocimiento de Dios que él tiene no lo aprende, él ya lo tiene por naturaleza. Entonces, la naturaleza de Dios es que él es, su ser es absoluto. Él es absoluto, él no cambia. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con su existencia en cuanto a que trasciende el tiempo y que también él siempre ha sido y es y será siempre el mismo. Eso habla de su inmutabilidad. Y su existencia que trasciende el tiempo también habla de su eternidad y su inmutabilidad. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué Dios no cambia? Yo le voy a poner un ejemplo. Un pintor. Si usted fuera pintor, usted tomaría un gran lienzo y usted crearía una gran obra de arte, como las que hay, como las que existen actualmente, ¿no? Que son muy valoradas, tienen un valor muy alto. Entonces, usted tiene ese lienzo frente a usted, que ha terminado esa obra, pero usted no es parte del lienzo. El lienzo durará un tiempo. Si no tiene el cuidado necesario, se comenzará a envejecer, pero eso no está relacionado con el pintor. La vida del pintor está muy fuera de esa obra. Así es Dios. Toda la creación es un gran lienzo. Escuchaba hace poco a un científico que decía y contaba que la ciencia ha llegado a medir el universo. La ciencia ha llegado a conocer de manera científica los límites del universo. Y eso me daba a mí, pues me llevaba a mí a imaginarme esto que les cuento. Un gran lienzo. Y ese pintor es Dios. Está fuera de ese lienzo. Lo que pase en esa obra no afectará a ese Dios. Pero hay algo más grande que esto. Y es que ese Dios, a diferencia de esta metáfora, de la metáfora del pintor, ese Dios puede tomar parte en su propia obra. Es decir, está fuera de la obra, está fuera de su obra, está fuera del lienzo de su creación, pero él puede intervenir en esa creación. Él puede revelarse a esa obra creativa. Él puede relacionarse con esa obra creativa. Y eso es grandioso, jóvenes. Eso es maravilloso. Podemos ver ahí entonces, pues, de manera más entendible, cómo Dios ha ido revelando al ser humano. Ahora, la revelación de Dios ha sido progresiva. Lo que nosotros conocemos de Dios o que podemos conocer de Dios a partir de su palabra, Moisés todavía no lo conocía. Él recién estaba comenzando a conocer a Dios. Vamos a conocer ahora, vamos a ver las dimensiones del nombre. Es decir, las implicancias del nombre del tetragrama, o de Yahvé, o de Yahweh, o de Jehová, como usted quiera llamarlo, las implicaciones con el tiempo. ¿Cómo se relaciona Dios con el tiempo? Dios es un ser atemporal, es decir, Dios está fuera del tiempo humano. A Dios no le afecta ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, porque, como la metáfora del pintor, Dios está fuera de su obra creativa. ¿Ok? Ahora, Jehová, vamos a tomar el nombre de Jehová, ¿no? La latinización de Yahvé vendría a ser Jehová. Entonces, Jehová, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta frase, el que es, el que era y el que ha de venir, está totalmente ligado al tetragrama. Está hablando del tetragrama, está relacionado con el nombre de Dios. Y este nombre tiene similitudes con aquello que Dios
o cómo Dios se presenta a Moisés: yo soy el que soy. Tiene una relación muy estrecha esta frase con el nombre de Dios que estamos desarrollando. Ahora, vamos a escudriñar un poquito más a fondo. El que es, el que era y el que ha de venir, ¿ok? Vamos a iniciar con el que es. El que es está relacionado con el presente, ¿ok? Con el presente, es decir, su autoexistencia, su presencia constante en el presente. Hoy nosotros podemos relacionarnos con ese Dios que no ha cambiado. Es el mismo Dios en el momento de la creación, en el momento en que ese Dios comenzó a proferir palabras, gloria al Señor, que tenían poder y que iban creando poco a poco, o que iban obrando en creatividad en esta obra acerca de su creación. Entonces, el que es quiere decir que Dios se relaciona con el presente. Dios es atemporal, pero Dios se relaciona con el presente humano. Pero ese presente humano no afecta a Dios. Dios está fuera de ello, pero tiene el poder de relacionarse con el presente, con el tiempo presente, sin que eso afecte su naturaleza, sin que eso afecte su eternidad, sin que le afecte a Él, como si nos afecta a nosotros. Gloria al Señor. Entonces, el que es nos habla que este Dios se relaciona con el presente sin ser parte del tiempo y sin que en el tiempo le afecte a Él. En el Salmos capítulo 90, verso 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué significa desde el siglo y hasta el siglo? Si usted se da cuenta, no dice desde el siglo 1 hasta el siglo 10. No determina el siglo. Es decir, es una edad indeterminada. La edad de Dios no está determinado, no se puede determinar, y es indeterminado porque Él es eterno. Y dice: tú eres Dios. El Salmo dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, es decir, antes de la creación, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, siempre será Dios, siempre será el mismo. Eso habla también de su inmutabilidad. Eso habla de su autoexistencia. Eso habla también de su eternidad. Ahora, la segunda parte de esta frase es el que era. Hemos visto el que es, ahora el que era. El que era habla del pasado. Es decir, ¿cómo se relaciona Dios con el pasado? Dios promete o da promesas en el pasado, y Él tiene la facultad de que, aunque el tiempo pase y aunque en la dimensión material las cosas evolucionen o cambien o empeoren, pero nada de eso variará los planes de Dios. Las promesas que le dio a Abraham, jóvenes, pasaron 400 años y Dios va a consumar aquella promesa, no todas, pero una de ellas, porque Dios le dijo a Abraham que estarían cautivos por 400 años, pero que Él los libraría. Además, había una promesa también de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. No hubiera podido ser así si es que ese pueblo hubiera sido cautivo por la eternidad o por siempre y nunca lo hubiera sacado de allí. No, Dios, a pesar que pasaron 400 años, Dios no olvidó su promesa. Y es más, Dios nunca olvida nada, sino que Dios ya tiene medido todo. El plan de Dios es un plan perfecto. Aquello que Dios prometió podrá pasar 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. Podemos nosotros tener la plena seguridad que Dios lo hará, porque Él es fiel.
y porque Él es inmutable, y su inmutabilidad también está y afecta a sus promesas. Lo que Él promete, lo va a cumplir, porque Él no cambia. El pecado del hombre, o la situación social humana, no afecta ni afectará nunca que Dios realice su voluntad en este mundo. No existe, jóvenes. Esta es una gran verdad que nosotros tenemos que creer y mantener. No existe absolutamente nada, ni material, ni inmaterial, físico, ni espiritual, que pueda afectar los planes de Dios. No existe. ¿Por qué? Porque Dios es autoexistente. Porque todo lo que está creado depende de Él. Todo, sea espiritual, sea físico, depende de Dios. Porque Él es el creador y Él es la fuente de todo. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente del conocimiento, Él es la fuente de la ciencia, Él es la fuente absolutamente de todo. Y si Él es la fuente de todo, dependemos de Él. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que Dios se relaciona con el pasado. El que era es el mismo hoy. El que prometió será siempre fiel. Pasarán años. En ese caso, Dios no tiene problemas con el tiempo. Nosotros sí. Y ese es un gran problema para nosotros, es una gran limitación. Porque cuando estamos en una situación difícil y oramos a Dios, esperamos que Dios responda ya, ¿verdad? Esperamos que a los 5 minutos ya esté resuelto, que Dios ya intervenga, pero no funciona así. Dios no hace las cosas como nosotros, porque Dios no tiene problemas con el tiempo. El tiempo pasará, pero sus promesas se mantienen fieles siempre. Si Jesucristo prometió volver, nosotros podemos estar confiados de que realmente Él regresará. Han pasado miles de años ya, pero debemos estar seguros que Él vendrá. Quizás venga en nuestra generación, quizás seamos nosotros los que volemos, pero quizás no. Pero eso no quiere decir que Él que Él se olvidó o que Él no va a cumplir. No. Dios, al ser un Dios autoexistente, Dios no depende de nuestro tiempo. Y Dios no depende de nuestra falta de paciencia. Dios ya tiene un plan predefinido para el ser humano. Dios ya lo tiene predicho todo, jóvenes. Aunque usted y yo no sabíamos que el día de hoy, a esta hora, íbamos a estar en este lugar, en esta reunión, conociendo más a Dios, gloria al Señor, aleluya, pero Dios ya lo tenía en su mente, Dios ya lo sabía, jóvenes. Gloria al Señor. Entonces, sigamos. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones no es un límite para Dios, es metafórico, es para dar a entender, es una hipérbole, es un recurso literario para dar a entender que podrá pasar el tiempo, pero Dios siempre será fiel a sus promesas. Dios guardará el pacto. Dios siempre concretará lo que Él empezó. Cuando nosotros nos convertimos, hay una gran promesa para nosotros, que la obra que Dios inició, Él finalmente la terminará. Y déjeme decirle que así será. Y eso no está supeditado a mi pecado, no está supeditado a mi naturaleza, no está supeditado a mis limitaciones, no está supeditado a quién soy yo. No, si Dios lo prometió, Dios lo hará. Finalmente, Dios perfeccionará su obra en cada uno de nosotros. El que ha de venir habla acerca del futuro, ¿no? ¿Cómo se relaciona Dios con el futuro? Dios es soberano, jóvenes. Dios tiene el control. Él es el todopoderoso. Él siempre será Dios. Por lo tanto, Él siempre será soberano.
Él es soberano. ¿Qué significa que Él sea soberano? Es una palabra que nosotros con la cual tenemos que estar muy bien relacionados, jóvenes. Si usted llega a entender lo que significa la soberanía de Dios, usted va a poder vivir confiado en Él. Y por más que usted mañana salga de su casa y tenga que enfrentar un accidente de tránsito, como yo lo he tenido que experimentar, usted se seguirá sintiendo seguro, seguirá entendiendo de que su vida está en las manos de Dios y su vida no peligra. Y aquello que está pasando, aquello que está experimentando, hay un propósito de Dios detrás de aquella circunstancia. Y más que ver al diablo en todo, es mejor ver a Dios en todo, porque Satanás tiene limitaciones, pero Dios no. Satanás no tiene el control de las cosas. Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Es más, está bajo su control lo espiritual y lo material. Si hubiere algo, jóvenes, en lo cual no se ejerza la soberanía de Dios, Dios no sería Dios. Tendríamos nosotros que buscar otro Dios entonces. Pero no es así. El Dios que nosotros creemos es un Dios que tiene control sobre todo, no solamente sobre el tiempo, no solamente sobre el mar y la naturaleza. Tiene el control sobre todo, aún sobre la maldad tiene Dios el control. ¿Cómo Dios controla la maldad? A través del Evangelio. Cuanto más hay pecado, más se ve la gracia de Dios. Por el Evangelio es que el Evangelio tiene entre sus funciones es lo que contiene la maldad. Porque si no hubiera el Evangelio en este momento, si no se predicara el Evangelio, si no se hubiera revelado el Evangelio, jóvenes, ya el hombre no existiría. El hombre se hubiera destruido hace rato con una bomba atómica. Las bombas atómicas que hoy existen son 1000 veces peor que la bomba de Hiroshima. Con eso le digo todo. No, Dios tiene el control de todo, jóvenes. Dios tiene el control de cada ser humano. No hay absolutamente nada que escape de la soberanía de Dios. Le repito, si algo pudiera vivir a expensas de la soberanía de Dios, entonces hay un problema con este Dios. Hay un problema, hemos encontrado una imperfección en Él. No, no existe eso. Dios es totalmente soberano y tiene el control del tiempo y del futuro. Cuando Él promete a Abraham algo, es porque Él tiene el control de las circunstancias para que aún las circunstancias vayan en favor de su propia voluntad. Un ejemplo, José. José es un ejemplo hermoso de esto. Dios le revela a José lo que él iba a hacer de él en un futuro. Se lo revela a través de sueños. Él le cuenta a sus hermanos entienden lo que a José se le está revelando. Y lejos de sus hermanos de acercarse a Dios o de ser humildes delante de Dios por lo que Dios le está revelando, lo que va a hacer Dios con José, ellos endurecen su corazón y le dan lugar a su propia naturaleza y comienzan a sentir celos. No sé si usted ha sentido alguna vez celos de otra persona, pero esos celos son propios de la naturaleza humana. Si le doy lugar a esos celos y permito que esos celos se empoderen de mí, del corazón humano, lo que va a hacer es que comenzará a surgir raíz de amargura, rencor y odio hacia aquella persona. Y eso es lo que ocurrió en los hermanos. Dios le había prometido a José algo grande que iba a hacer con él. Él le cuenta a su papá, a Jacob, y dice la Biblia que Jacob tomaba eso y lo guardaba en su corazón. Porque el padre es muy diferente que los hermanos. Jacob amaba a José. Y entonces Jacob sabía y Jacob ya conocía que Dios lo iba a hacer. Pero mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Por cosas del destino, que no es así, obviamente, estoy siendo un poco irónico.
por cosas del destino, sus hermanos lo toman para matarlo. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué contrariedad! Dios le promete algo a él y sus hermanos lo van a matar. Entonces no se va a cumplir lo que Dios le ha prometido. No, para nada. Dios está en control absolutamente de todo. Y Dios está en control aún de esa circunstancia. Es decir, esa circunstancia será el motor que finalmente llevará a José al lugar donde Dios desea que él esté y que Dios le había revelado a través de los sueños. Los hermanos lo toman para matarlo. Benjamín intercede en ese momento, les hace cambiar de opinión. Gloria al Señor. Y no lo matan. Lo dan por muerto a su padre, pero lo venden a un grupo de, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre, pero lo venden a unos forasteros que pasaban por ahí. Fíjese que eso no fue una dificultad para Dios. Más bien eso hizo que José pudiera llegar a este Egipto, mire. Mire cómo, es que Dios hace las cosas de manera perfecta. Yo no sé si quizás, si esta historia sucediera en este momento, no sé, quizás aquellos, no sé, quizás Jacob hubiera pensado, Satanás está de por medio, quizás hubiera reprendido, no, al diablo, no, está contra nosotros, pero no es así. Es Dios el que está en control de todo. Y fue eso lo que llevó a José a llegar hasta Egipto. Y mire, al final de la historia de José, José lo dice. José entiende que todo lo que había ocurrido, empezando porque sus hermanos lo dieron por muerto y lo vendieron, todo eso fue para que se cumpliera lo que Dios le había prometido a José a través de los sueños. José llegó a entender cómo Dios hizo las cosas y cómo Dios usó las circunstancias en beneficio de él. Entonces, el apóstol Pablo mira eso, lo entiende bien y escribe: al que ama a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿Ok? Entonces, Dios tiene el control del futuro. Si Dios no tuviera el control del futuro, no pudiera él ser fiel a sus promesas. Si yo le prometo algo a usted en este momento, yo le puedo asegurar que lo voy a hacer. Pero déjeme decirle que ya hemos experimentado eso muchas veces seguramente, que hemos prometido algo, pero llegado el día hubo dificultades y no pudimos hacerlo. En el día en que nosotros nos planteamos hacerlo, no pudimos. Pero nosotros no tenemos control de las circunstancias. Nosotros no tenemos control del futuro. Yo puedo prometerle algo a usted en esta noche, que tal día darle algo a usted, pero puede ser que en ese momento tenga dificultad y le diga: perdóname, lo lamento, no puedo hacerlo. Pero Dios no. Dios tiene el control de todo, es soberano, por lo tanto, Él puede prometer algo porque Él tiene el control para hacerlo, para cumplirlo. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. No veamos esto como tardanza. El apóstol Pablo escribe en otra carta, ¿no? Dice: como hay quienes ven la venida de Cristo como que está tardando. Wow, mire, hace tiempo nos dijeron que iba a venir y no viene. No es que Dios está tardando, sino que Dios obra en misericordia en la raza humana. Y Dios desea que todo hombre se arrepienta de sus pecados. Vamos terminando. Implicaciones teológicas. Vamos a ver algunas implicaciones teológicas en cuanto a los atributos divinos que Dios revela a Moisés y a nosotros a través del tetragrama. Es simplemente recordar: Jehová representa ciertos atributos divinos que Dios está revelando. Hemos visto la eternidad, su inmutabilidad, su autoexistencia, su omnipresencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir omnipresencia temporal? Es decir, que Él es omnipresente aun cuando Él interviene en el tiempo. Él intervino en el pasado, en el tiempo pasado.
Pero su omnipresencia, es decir, Él se mantiene igual aún habiendo pasado miles de años. Él no cambia. Por eso su presencia es todopoderosa. Por eso se le llama omnipresencia, el todopoderoso. Entonces, Él puede formar parte o Él puede intervenir en la historia humana, como lo hizo Jesús, ¿no? Dios interviene en la historia humana a través de Jesucristo. Pero eso no implica que eso le afecte a Él. No, Él sigue siendo omnipresente. Permítame decirle algo en este momento. Muchas veces nosotros alabamos la misericordia de Dios, ¿verdad? Más de uno aquí, cuando ora o cuando alaba a Dios, alaba su misericordia, alaba su gracia, alaba su paciencia, alaba su omnipresencia, pero cuando nosotros hemos alabado su autoexistencia. Ahora usted puede añadir un término más para alabar a Dios. Si usted ha llegado a entender qué implica que Dios sea autoexistente en cuanto a mi relación con Él, entonces vamos a poder alabar su autoexistencia. Y no solamente, Señor, decirle, Señor, tú eres omnipresente, Señor, te alabo por tu misericordia, no, te alabo por tu autoexistencia. ¿Por qué? Porque al entender que Él es autoexistente, eso quiere decir que yo debo depender de Él. Yo sí no soy autoexistente. Yo sí dependo de Dios. Si hoy vivimos, si hoy respiramos, es por la gracia de Dios. Es porque Él es autoexistente y porque Él es la fuente de todo bien. Él es la fuente de toda dádiva. Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de toda la vida. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. El mismo Dios que se relacionó con Adán, con Abraham, con Isaac, con Jacob, que después se llamó Israel, con Moisés y con tantos personajes, con David, es el mismo Dios que se está relacionando con nosotros hoy. No ha cambiado. La misericordia que Dios le mostró a David, aun habiendo pecado, es la misma misericordia que se mantiene hasta el día de hoy. Porque Dios es inmutable, porque Él no cambia. Él siempre será justo, Él siempre será recto, Él siempre será misericordioso, Él siempre será bueno. Él no cambia. Y Él lo dijo, porque yo Jehová no cambio. En Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo está relacionado con el tetragrama, por obvias razones. Eso vamos a leerlo más adelante. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién? ¿Quién lo hace desde el principio? ¿Algún hombre? ¿Hay un hombre que haya vivido, que esté viviendo hasta este momento 6.000 años, 5.000 años? No existe. ¿Quién hizo esto? El único. ¿Quién es el único que puede llamar a las generaciones desde el principio y seguir existiendo? Sino solamente Jehová. El primero dice, y yo mismo con los postreros. Él conoce y se ha relacionado con el primer hombre y se dará a conocer y se relacionará también con el último hombre que viva sobre la faz de esta tierra. Él siempre será eterno. ¿Qué significa este nombre en el Nuevo Testamento? Y esto lo vamos a ver a través de Jesucristo. En Juan capítulo 8, versos 58 y versos 59 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, aquí vemos una continuidad teológica.
Es decir, la continuidad del nombre de Dios ahora en Jesucristo. ¿Cuántas veces, cuántos creyentes han leído esto y se han preguntado, ¿y por qué tomaron piedras? ¿Por qué? ¿Qué les pareció un insulto o qué les afectó en lo que les dijo? Y es que aquellos hombres, aquellos religiosos, entendieron cuando Jesús repitió las mismas palabras que Jehová usó cuando se reveló a Moisés, el yo soy. Cuando ellos escucharon esto, ellos entendieron lo que había dicho. Pero como no lo recibieron como Mesías, quisieron matarlo porque entendieron que fue una blasfemia. Les recuerdo que aquel pueblo no llamaba a Dios por su nombre. Lo llamaba a través de Adonai, le decía el Señor, o se refería al nombre como el nombre, pero no lo llamaba como tal, porque para ellos era, pues, una blasfemia, una impureza, con estos labios, nombrar el nombre original de Dios. Entonces, cuando Jesús menciona esto y usa las mismas palabras que usó Jehová para hacerse conocer a Moisés, ellos quisieron matarlo porque entendieron que había blasfemado. Pero obviamente no había blasfemado. Delante de ellos estaba el yo soy, el que soy. El yo soy estaba frente a ellos. Alabado sea el Señor. Entonces vemos ahí una continuidad teológica en cuanto a quién es Dios ahora en la persona de Jesucristo. Ahora, en cuanto a la cristología, que es el estudio de la naturaleza de Jesucristo como hombre y como Dios, Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La frase que se relaciona con el tetragrama es del que es y que era y que ha de venir, que nosotros lo hemos desarrollado. Pero ¿a quién se estaba refiriendo aquí? Se estaba refiriendo a Jesucristo. Es decir, estaba revelando la divinidad de Cristo y su eternidad al asumir el nombre con el cual se reveló Jehová a Moisés. Nosotros tenemos que en todo esto llegar a un entendimiento, a una correcta interpretación. Yo le decía al inicio que el objetivo de esto es que nuestra relación con Dios sea cada vez más íntima, conozcamos más a Dios. Cuando nosotros conocemos más a una persona, y si esa persona es una persona buena, justa, honorable, vamos a desear ser amigos de esa persona, ¿no? De esa manera es que nosotros llegamos a tener amigos. Vemos a un extraño, en un primer momento es un extraño, pero cuando vamos relacionándonos con esa persona, vamos viendo ciertas coincidencias. Coincidimos con ciertos aspectos con esa persona, congraciamos, nos entendemos, y entonces surge una amistad, una relación más íntima que al principio, que cuando eran simplemente extraños. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver la aplicación. ¿Qué significa lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué significa conocer el tetragrama, conocer estas 4 letras que son el nombre de Dios? ¿Cuál es el impacto que debe obrar en nosotros? Entonces, esto tiene que tener implicancias en nuestra fe. Es decir, a partir de este conocimiento, nuestra confianza tiene que ser diferente. Nuestra confianza debe ser plena en la fidelidad de Dios. No tengo por qué dudar de ello. A partir de hoy, si yo tengo un problema, una circunstancia, una situación, una necesidad, y oro a Dios y no veo una respuesta en los próximos 5 minutos, no por eso Dios no me escuchó. No, Dios me ha escuchado. Pero Dios va a obrar conforme a su perfecta voluntad, no conforme a mi voluntad. Mi voluntad y la voluntad de los que estamos aquí es nunca sufrir,
nunca llorar, nunca padecer y, si es posible, ninguna prueba experimentar. Pero aunque son necesarias, Dios va a obrar y va a intervenir en el momento que vaya conforme a su propia voluntad y a su propósito. Desde hoy, cuando pasamos alguna circunstancia, o quizás usted esté pasando por un momento difícil, entienda que si usted es hijo de Dios o hija de Dios, hay un propósito perfecto detrás de aquella circunstancia. Y no tenemos por qué preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué, si soy tu hijo, salgo de la universidad y me roban mi celular? ¿Por qué, si soy tu hijo? No, el diablo está contra mí. No, no está pasando eso. Sino que a través de esas circunstancias por las cuales Dios va a obrar en nosotros. Acuérdense del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se acerca a Dios y le dice, Señor, quítame este aguijón. Por favor, quítame esto. Y Dios le dice, ya está bien, hijo, te lo quito. No, no le dijo eso. Le dijo, no, Pablo, no te lo voy a quitar. No lo voy a hacer. Imagínense el rostro y los ojos de Pablo al saber esto. Dijo, no, Pablo. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿De qué manera se va a perfeccionar la obra de Dios en cada uno de nosotros, sino a través de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias experiencias, que aunque nosotros lo vemos como algo malo, no es malo en sí. Cuando Dios hace algo en nosotros, nos lleva al desierto, nos lleva a pasar por un momento de sufrimiento, nos lleva a afrontar un momento difícil, no es que Dios sea malo. Acuérdense, Dios es un Dios santo y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es santo y eso quiere decir que en Él no hay maldad, que todo lo que Él hace tiene un buen propósito para nosotros. Todo, aun cuando aquello para nosotros nos parezca malo, que no lo es, eso Dios lo va a usar para un propósito perfecto. Y acuérdense de José. José no llegó a Egipto por la puerta grande. No fue el faraón a buscarlo a José, diciéndole, Jehová me ha iluminado, me ha revelado que tú tienes que estar allá. No le dijo eso. No funciona así. Dios usó esa circunstancia difícil para que él llegue allá. Pero esa circunstancia difícil, obviamente, iba a obrar en formar el carácter de ese hombre, la personalidad de ese hombre, porque todo obra para bien a los que aman a Dios. Y cuando dice todo jóvenes, es absolutamente todo, todo, lo bueno y lo malo, como usted lo pueda ver. Job le dijo a su mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Obviamente, ese es un concepto muy humano de las cosas, de la adversidad, ¿no? Nosotros vemos a la adversidad como algo malo, pero no necesariamente es así, jóvenes. Si entendemos que Dios es eterno, que Dios es autosuficiente, que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, vamos a entender entonces que todo está bajo el control perfecto de Dios. Entonces, por otro lado, debe haber una estabilidad en la adoración a un Dios eterno e inmutable. Es decir, ahora nuestra adoración debe ser verdadera y perfecta, debe ser plena, cuando hemos logrado entender quién es ese Dios a partir de ese nombre. Entonces nuestra adoración será estable. Es decir, ok, independientemente de las circunstancias, yo voy a seguir adorando a Dios. Mi adoración a Dios no va a depender ahora, o no debe depender a partir de hoy, de cómo me siento. Y no debe depender de mis propias circunstancias. No. Estoy siendo probado por Dios.
y obviamente para propósitos perfectos y propósitos buenos. ¿Acaso, le pregunto a ustedes, acaso no deseamos que Dios siga obrando su obra perfecta en cada uno de nosotros? De esa manera es que lo va a hacer. Hay una relevancia contemporánea, es decir, ¿cómo aplico eso hoy? En este tiempo tan perdido y tan caótico en el cual me ha tocado vivir. Por un lado, debe haber estabilidad y esperanza, aún en tiempos de incertidumbre. Ahora tiene que ser así, jóvenes. Desde este momento tiene que ser así. Ya no debemos de dudar. A veces hemos dicho lo siguiente, ¿no? Cuando hemos ido a Dios, hemos dicho, Dios, toma el control de las cosas, pero nos hemos olvidado, no hemos tomado en cuenta que Dios es soberano y Dios tiene en control todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en la soberanía de Dios, creer que Dios es así, creer en su naturaleza. Y todo va a cambiar, mi perspectiva de las cosas va a cambiar, mi cosmovisión de mi propia vida va a cambiar totalmente, mi relación con Dios va a cambiar abismalmente, jóvenes. Y segundo, este conocimiento hoy debe fortalecer nuestra adoración a Dios, al conocer que la naturaleza de Dios es trascendente y constante, es decir, que no cambia, y es trascendente, que trasciende el tiempo, no está sujeto al tiempo, que a pesar que Dios está fuera de esta dimensión física y material, Dios se relaciona con lo material. Nosotros no tenemos injerencia en lo espiritual, pero Dios sí tiene injerencia en lo espiritual y en lo material. Alabado sea Dios para siempre, jóvenes. Muchas gracias por estar hasta esta hora. Gloria a Dios. Felicito a los casi 12 personas que se han quedado hasta este momento. Yo espero y le ruego a Dios que haya sido de mucha bendición para ustedes, de edificación para ustedes. Gloria al Señor, que si alguno haya estado pasando por un momento de dificultad, por un momento de soledad, de necesidad, y oró a Dios y ve como que no pasa nada, tranquilo. Dios está en control de aquella circunstancia. No estamos, no estamos, a ver, no es que Dios se ha alejado. No estamos desamparados, les iba a decir. No estamos desamparados. En ningún momento vamos a estar desamparados. Cristo dijo que aquellos en los cuales Dios les ha dado a Cristo, no hay nada que lo arrebate de él. Si estamos en las manos de Dios, jóvenes, si usted cree verdaderamente que está en las manos de Dios, yo espero que sea así. Usted tiene que creer entonces que no habrá nada ni nadie que lo aparte de Dios. No existe. Ni Satanás mismo lo puede hacer. Él mismo está sujeto a la soberanía de Dios. Si usted va a ver a Job, usted va a entender que Satanás estaba sujeto a lo que Dios decía y a lo que Dios le permitía hacer, y le ponía límites, y Satanás tiene límites. Todos los personajes espirituales tienen límites como nosotros los tenemos. Obviamente ellos tienen un poder diferente al nuestro, pero Dios es trascendente, Dios está por encima de todo, porque todo lo que está debajo de él es creado por él, y todo está sujeto a nuestro Dios. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo en el cual podemos conocerte. Y te ruego, Dios mío, Padre, que este conocimiento deje que no sea simplemente un conocimiento intelectual, sino que este conocimiento, Señor, nos lleve a una confianza plena en ti y en tu poder y en tu naturaleza. Señor, a partir de hoy, Dios mío, creer que tú eres un Dios soberano y que tú tienes todo bajo tu control, Señor. No hay nada que no esté bajo tu control, bajo tu soberanía. Tú gobiernas de toda tu creación, Señor. No hay absolutamente nada, Señor amado, que escape de tus ojos o que escape de tu voluntad. Señor,
Si estamos, y algunos de los que estamos aquí estamos pasando por momentos de dificultad espiritual o material, social, académico, familiar, cualquiera que fuere, Señor, que este conocimiento, Dios mío, fortalezca nuestra fe, entendiendo, Señor, que hay un propósito detrás de todo esto, que aunque nos lleva a sufrir, a llorar, a experimentar algún sufrimiento, Señor, podamos entender, Dios mío, a partir de hoy, Señor, que es una prueba y esa prueba obrará un bien espiritual para nuestras vidas, porque necesitamos, dice tu palabra, que nuestra fe sea pasada por el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. Si realmente hemos creído en ti, esa fe tiene que ser probada y esa fe tiene que fortalecerse a través de la prueba. Señor, te esperamos. Quizás en esta noche vengas tú por nosotros. Estamos aquí, Señor, expectantes, que cualquier momento nos vas a levantar y nos llevarás contigo, porque tú lo prometiste. Tú dijiste, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y creemos eso, Señor, creemos. Y si aún, Señor, llegara la muerte y no lo veamos, Señor, tenemos la plena seguridad que ni siquiera la muerte, Señor, es un obstáculo para que tú obres según tus promesas. Porque aún, Señora, después de la muerte, te veremos. Nos rendiremos delante de tu presencia. Nos postraremos delante de ti, Señor. Y todas aquellas experiencias, todas aquellas circunstancias vividas en esta tierra, finalmente, Señor, tendrán una razón de ser. Y es, Señor, llevarnos a estar contigo para siempre. Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestra mente, Señor. Señor amado, pon esa carga en nuestro corazón de estudiar tu palabra, de leer tu palabra, de orar, Señor, de tener intimidad contigo, de depender de ti cada momento y cada instante. Señor, pon eso en nuestro corazón, Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, si hubiere alguien que pecó, que se siente caído, que se siente sin fuerza, Señor, amado Dios, tu palabra dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Señor, tú levantas al caído, tú das nuevas fuerzas al cansado, Señor, porque tú eres la fuente de la vida, tú eres la fuente de toda bondad, tú eres la fuente de toda bendición, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias por su tiempo, también por la enseñanza y dar gracias a Dios también por los hermanos que hasta ahora han estado perseverando. Y como me comentaron también de la clase anterior, estuvieron preguntando si se iba a realizar o cómo iba a ser. Y hay mucho interés. Y el interés es cada vez más creciente debido a que hoy en día se vive una realidad que el ser humano, la persona, nosotros, los jóvenes, incluso los que están en el colegio y también los padres de familia y todos necesitamos una esperanza, bueno, y Jesucristo es la esperanza de salvación y de una vida mejor. Y esto de acá nos ayuda a fortalecer nuestra fe, porque sabemos poco a poco con estas enseñanzas dónde estamos, sobre qué estamos parados, ¿no? Sobre qué está fundamentada nuestra fe, no está sobre una emoción, no está sobre una ilusión, sino está sobre algo concreto, firme, estable, la roca eterna de los siglos, Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, siervo Luis Alba, y esperamos con ansia la siguiente. Esperamos con ansia la siguiente.